Actualmente en nuestro país unos 1.300 niños y niñas necesitan un hogar temporal para vivir, pero solo existen 50 familias acogedoras. Ante esta situación, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia insta a la ciudadanía a convertirse en familias de acogida. En ocasiones, ciertas circunstancias obligan a la justicia a separar a niños, niñas o adolescentes de sus familias o su entorno. Para no derivarlos a instituciones, la Secretaría de la Niñez busca a familias de acogida dispuestas a tenerlos por un tiempo. Que le cuides, que le protejas, que le lleves a jugar, a la escuela, que sane esas heridas que le llevó a él a estar en esa situación que no pidió. Al hablar de familias acogedoras, no necesariamente debe ser un núcleo constituido por un padre, una madre e hijos. Incluso pueden ser individuos dispuestos a compartir su hogar y su tiempo. De esta familia solidaria, voluntaria, que se animó a abrir las puertas de su casa. Una persona sola, soltera, que tenga la intención y el tiempo y la predisposición de poder cuidar, una señora que ya se queda en su casa, que se jubiló, que pueda atender a este grupo de niños que están requiriendo una familia acogedora. Si bien se realiza un proceso de selección para ser familia acogedora, la situación socioeconómica ni ubicación de la casa son un impedimento. La Secretaría de la Niñez realiza un seguimiento constante. Participar de una charla de capacitación para que le contemos todo el proceso, cómo se desarrolla el acogimiento, con qué se pueden encontrar. No es fácil criar a tu propio hijo, mucho menos lo va a hacer a este niño que va a estar de manera temporal, pero te acompañamos con un equipo técnico de profesionales de la Secretaría de la Niñez, un psicólogo, un trabajador social y un abogado que van periódicamente a la casa a poder acompañar, a escuchar a esa familia, qué inconvenientes tuvieron, cómo se les puede orientar. En cuanto al tiempo que las familias acogen a los niños o adolescentes, el mismo es determinado de acuerdo a cada caso en particular. El proceso judicial marca los tiempos, cuánto tiempo se va a quedar, qué respuesta le vamos a dar. Después de nuestra familia pasa a su familia de origen nuevamente, si es que se reconstruyó la situación o si no van a adopción. Eso depende mucho del proceso, pero estamos hablando de un promedio de 1 año en acogimiento. El Estado también brinda un subsidio consistente en la entrega de leche, cereal y pañales para cada niño. Las personas o familias interesadas en el programa pueden obtener más datos llamando al teléfono 021 20 41 78.